Buenas tardes. Siguiendo con la temática de croquis, vamos a hacer croquis a partir de datos bidimensionales. Croquis a partir de datos bidimensionales es lo que se llama teniendo una planta y una vista, que es lo que generalmente tenemos cuando proyectamos, ¿no es cierto? Plantas y cortes y vistas. O sea, a partir de una planta y una vista, dibujar los croquis, porque con una planta y una vista, si bien están en dos dimensiones, pero yo puedo rearmar mentalmente el volumen del que estoy por dibujar, ¿no es cierto? O el espacio que del que estoy por hacer el croquis. A partir de estos datos bidimensionales, yo tengo todos los elementos. Con estos solo dos datos bidimensionales, yo tengo todos los elementos que necesito para hacer un volumen tridimensional. En este caso, nosotros lo hicimos al volumen tridimensional en una perspectiva paralela. Quiere decir que este volumen tridimensional nos está ayudando muchísimo para ya no lo tenemos que construir al volumen mentalmente en su totalidad, porque ya lo tenemos construido en una perspectiva paralela. Muchas veces les va a tocar tener solamente la planta y la vista, ¿no es cierto? También las otras vistas de este lado, de acá, del otro lado, de donde sea, pero solamente con estos dos elementos vamos a tener que dibujar un elemento en sus tres dimensiones. Entonces, para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es analizar perfectamente lo que estoy por dibujar. En este caso tengo este volumen que está perfectamente codificado, está perfectamente modulado a partir de módulos en ancho, en profundidad y en altura, utilizando la misma modulación para todo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 módulos hacia derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos a la izquierda. Y tengo 3 módulos de alto. Y está perfectamente modulado también la ubicación de los distintos elementos que conforman el volumen. Coinciden en casi todos los casos con la modulación, ya sea un módulo entero o medio módulo. Entonces yo estoy viendo que tengo una plataforma, que es esta, que tiene un módulo de altura, tengo una diagonal, que va exactamente por la mitad de un módulo, es la diagonal de un módulo, una rampa, que tiene 2 módulos de ancho, arranca en 0 y termina en la plataforma, un elemento vertical aquí que continúa, arranca continuando la plataforma, sube 2 módulos y entra 2 módulos y pasa medio módulo más hacia la plataforma, que es a donde se apoya. Hacia derecha, donde termina, fíjense, donde termina este módulo vertical, arranca este volumencito que tiene 2 módulos, uno de alto y una inclinación de un módulo. Quiere decir que este es 45 grados exactamente. Y siguiendo la línea del módulo 1, allá al fondo tenemos otro volumencito que tiene medio módulo de ancho, 2 módulos de alto y avanza un módulo y medio hacia adelante. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener analizado antes de empezar a dibujar el croquis, porque cuando yo dibujo el croquis, esto me tiene que coincidir, esto me tiene que coincidir y la altura tiene que ser también proporcional al resto del volumen. ¿Está? Vamos a arrancar con un punto de fuga. Entonces, ubicamos el observador. Vamos a ubicar el observador en esta posición acá. O sea, vamos a ubicar aquí la visual principal. Este va a ser el observador. El observador
está mirando bien de frente. Quiere decir que este, ¿no es cierto? Este, vamos a hacer un poco mejor, este es su ángulo visual. Ese es el ángulo visual del observador, que en realidad esto es una modulación. Hasta ahí, este es el punto extremo que tiene que observar ese observador. Este es el punto extremo que tiene que observar ese observador. Un punto de fuga, nosotros miramos bien de frente, y lo que está en contacto con el plano del cuadro, este es el plano del cuadro. El plano del cuadro, ¿qué es? Es el plano donde se estampa la perspectiva. Sobre este plano yo tengo las verdaderas magnitudes, en este caso las verdaderas proporciones. Lo que está en contacto con el plano del cuadro está en verdadera magnitud. ¿Está? ¿Qué es lo único que tengo en este caso en contacto con el plano del cuadro? Este lado. Nada más está en contacto con el plano del cuadro, solamente este frente. Yo estoy observando bien de frente desde aquí. Y estoy por hacer ese croquis. Bien de frente, ahí. Desde ahí estoy observando bien de frente y la visual principal me coincide con el módulo 3. Bien, arranquemos el croquis. Línea de tierra. Voy a dibujar lo único que está en verdadera magnitud, que es este módulo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo tengo 1, vamos a hacer un tamaño más o menos. 1, 2, 3, 4, 5. Todo a mano alzada y a ojo, a mano alzada. Y de alto tiene 1. Entonces de alto tiene 1. Si esto es un módulo de ancho y está en verdadera magnitud, eso es 1. Y en total tengo 3. Esto es 1 y este sería... Esa sería esta primera cara en verdadera magnitud, en verdaderas proporciones, no fuga a ningún lado porque está exactamente de frente. Dijimos que en este de acá, sobre esta línea del vértice, sobre esta, está el observador. ¿A qué altura? Para que sea peatonal, ¿no es cierto? Yo voy a suponer, si yo miro por encima de esta altura, ya voy a ver la parte, esta plataforma. Quiere decir que ya va a ser como aérea. Para que sea peatonal, tengo que poner la línea horizonte por debajo de esa altura. Entonces voy a suponer que este es un módulo de 3 metros y yo lo voy a mirar un poco por debajo. Por acá va a estar mi línea de horizonte. La línea de horizonte, que es la altura a donde está el observador. Y el punto de fuga coincide cuando es un punto de fuga con la visual principal, quiere decir que a esa altura está el observador, ahí está el punto de fuga. Muy bien. A este punto van a fugar todas las paralelas a la visual principal. Quiere decir que a este punto va a fugar esta y esta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Bien. Ahora tengo que dibujar todo el resto, pero está todo en profundidad, está todo hacia atrás. Entonces a mí
tengo que dibujar estas modulaciones, tengo que dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en profundidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esto es el módulo en verdadera magnitud, este es el módulo en verdadera magnitud. En profundidad, fíjense lo cerquita que está el punto de fuga. Quiere decir que muy rápidamente se van a ir achicando las profundidades, porque yo nunca voy a llegar al punto de fuga. Y la primer profundidad, quiere decir, va a ser mucho, mucho menor que este ancho. Una primer profundidad, yo puedo tener, por ejemplo, a esta altura. Esto es totalmente a ojo. Y yo tengo 5. Hay una forma de determinar profundidades cuando hago este tipo de perspectiva que es muy eficaz. Que consiste en, si yo tengo, ese es un módulo, si yo tengo este módulo, esta es la primera profundidad. Esa es la primera profundidad. Estoy trabajando acá en verdadera magnitud para que vean cómo puedo determinar profundidades. Yo trazo la mitad del módulo y trazo una línea por la mitad. Si yo trazo una línea que arranca en el vértice, pasa por ese punto, cuando intercepta voy a tener una profundidad exactamente igual a esta. Y así sucesivamente. Yo arranco de acá, paso por el medio y donde me intercepta tengo otra profundidad. A donde me intercepta tengo otra profundidad. A donde me intercepta tengo otra profundidad. Estas profundidades son todas iguales. Eso es verdadera magnitud. Eso es verdadera magnitud. Esto, llevado a la perspectiva, ¿qué significa? Yo tengo este primer módulo. Si este primer módulo logro yo hacerlo en una profundidad a ojo que más o menos sea la real, quiere decir que esto tiene que ser un cuadrado en perspectiva. Entonces yo trazo las diagonales, que es lo que hice acá. Fugo desde el medio, que es esta línea del medio. Arranco aquí, paso por el medio hasta que intercepto ahí. Arranco ahí, paso, intercepto. Ahí tengo la profundidad 2. Acá hago lo mismo, tengo la profundidad 3. Acá hago lo mismo, tengo la profundidad 4. Acá hago lo mismo, tengo la profundidad 5. Y acá hago lo mismo y tengo la profundidad 6. O sea, se me van a ir apilando hasta acá va a llegar mi perspectiva. Hasta acá va a llegar esta plataforma. Hasta ahí. Y por este método yo fui sacando. Ahora, cuanto más bajo tenga la línea de horizonte, o sea, el punto de fuga, más difícil se me va a hacer. Yo no puedo acá dibujar toda esta grilla. Va a ser una de líneas que no voy a entender nada, y menos si tengo que dibujar a mano alzada. Entonces, esto me va a servir para tener una referencia de a dónde empieza y a dónde termina el croquis. Pero yo difícilmente, muy difícil va a ser, cuanto más baja está la línea de horizonte, más complicado va a ser hacer una grilla completa y a partir de ahí empezar a levantar el volumen. Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar con observación y con modulación. Yo me tengo que imaginar observando este volumen desde esta posición, y ya teniendo en este caso que tengo la perspectiva, tengo muchas posibilidades de imaginarme cómo lo voy a observar si lo estoy observando desde una altura más o menos por ahí. Bueno, seguimos con el croquis. Teníamos en verdadera magnitud. ¿Cómo sigo? Tengo que trazar esta diagonal para hacer la rampa. Esta diagonal, yo tengo acá el primer croquis. Esta diagonal, si este es, vamos a borrar acá, vamos a dejar solamente
este módulo que es el que tiene acá a continuación. Tengo dos, la diagonal es de este, del tercero. Vamos a ponerle acá, este es 5, 4, 3, 2, 1. Y acá arranca. Fíjense, ¿ven? Del 3 entro con una diagonal, que es lo que tengo que hacer acá. ¿Cómo hago la diagonal de arriba? Si estas son paralelas, si esta me está fugando, si esta es línea, tiene esta inclinación. Cuando yo tengo una inclinación distinta del observador, porque acá todas estas son paralelas, quiere decir que todas estas fugan a este punto de fuga. Pero esta, que está inclinada, ya no fuga a este punto de fuga, porque no es paralela. Entonces, cuando yo tengo un plano inclinado, si yo lo continúo hasta la línea de horizonte, porque ustedes saben que tenga cuantas sean las inclinaciones que tenga, los puntos de fuga siempre están sobre la línea de horizonte. Si yo lo fugo a la línea de horizonte, con esa misma fuga voy a tener la parte de arriba. Quiere decir que con este punto yo puedo tener la parte de arriba de esa diagonal. Quiere decir que ahí voy a tener la parte de arriba con este nuevo punto de fuga, que es porque esta tiene una inclinación. Cada inclinación distinta que yo tenga acá, que en este caso tengo una sola porque todas las demás son perpendiculares, va a tener un nuevo punto de fuga sobre la línea de horizonte. En este caso, esta me viene hasta ahí y con ese punto de fuga yo dibujo la paralela de la línea de abajo. Bien, ¿qué pasa a partir de este punto? Me vengo derecho, todo lo que estoy mirando de frente no tiene deformación. Todo lo que estoy mirando de frente no tiene deformación. Está más adelante o más atrás, pero sin deformarse. O sea, se achica o se agranda. Cuanto más atrás está, más chico. Cuando está más adelante, lo único que está ahora en verdadera magnitud es esto. De aquí para atrás todo se va a ir achicando porque todo va a ir fugando a ese punto de fuga. Y lo que esté mirando de frente, ya sea esta rampa, esta cara y esta cara, no van a tener deformación, van a tener amplitud, se van a achicar o agrandar, pero van a conservar exactamente la proporción. Entonces, desde aquí salgo desde aquí salgo hasta este extremo, que es esta línea que está acá, que son los otros dos módulos. Entonces, hasta acá salgo. Y desde este vértice, fíjense donde termina la rampa, desde aquí trazo, desde aquí trazo la rampa. ¿Está? Muy bien. Si yo estoy observando desde esta altura, estoy observando desde esa altura, desde esta altura, ¿qué pasa con todo lo que está atrás? Ya no va a estar en primer plano, todo lo demás va a estar, ya sea este volumen y este volumen están más atrás, quiere decir que están de aquí para atrás. Si yo fugo acá, están aquí atrás. Lo único que tengo para levantar, que voy a seguir viendo de frente acá, es este volumen, que puedo seguir dibujando este volumen. ¿Cómo es ese volumen? Fíjense, la rampa sube hasta ahí y tiene un volumen de profundidad, tiene un módulo de profundidad. Quiere decir que yo me voy para atrás, un módulo de profundidad, fíjense, si yo acá yo tenía la grilla de la profundidad, esta era 1, esta era 2, si yo levanto, ahí tengo el punto. Vamos a cambiar la lapicera porque baja la tinta y no marca. Bien. Entonces,
Entonces tenemos ahí, quiere decir que la parte de atrás de la rampa, acá va a bajar, acá en línea de punto, llega ahí. Desde ahí, tiene un módulo más, que sería el tercero acá, un módulo más, y ahí sube este volumen que está aquí. Sube este volumen acá. Yo voy a tener que estoy mirando exactamente de frente. ¿Cuánto tiene de alto este? 2 módulos. 2 módulos. Está sobre esta línea de borde. Yo acá tengo 1, acá tengo 2. Yo fugo, porque esta línea de borde fuga, quiere decir que está sobre esta. Está sobre esta, que es la última. Entonces yo fugo ahí y ahí tengo en profundidad la altura. Estos 2 volúmenes los llevo atrás y entra derecho. ¿Hasta dónde? Medio módulo más adentro de donde termina la rampa. La rampa terminaba acá, medio módulo es un poquito más adentro, por ahí. Si estoy mirando desde aquí, yo me tengo que ayudar. Si yo ubico bien el observador, si este ángulo está dentro de los 45 grados, yo puedo arrojar visuales del observador para imaginarme más o menos qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, y más o menos en qué lugar está ubicado lo que se ve y lo que no se ve. Este es el plano del cuadro donde se estampa la perspectiva. Fíjense, si yo arrojo una visual, arranca acá, que ya lo dibujé, termina ahí, y fíjense este pedacito, lo que yo estoy viendo del observador. Veo algo muy chiquito, muy chiquita es la profundidad que estoy viendo de este volumen. Quiere decir que esta profundidad que estoy viendo, acá no se ve, cuando estoy mirando aquí sería esa profundidad, es muy poquito si yo arrojo visuales del observador, ¿ven? Entonces, ese poquito, fugando acá, es lo que tengo yo que dibujar. Y ahí tengo este volumen. Vamos a este. Estoy mirando de frente. Quiere decir que este triangulito lo veo perfectamente. ¿Pero a dónde? Un módulo más atrás, que era a donde arrancaba la rampa. Fíjense, a donde arranca la rampa. Acá arranca la rampa, un módulo más atrás. Yo me cruzo acá al frente. Quiere decir que ahí arranca el triangulito. Y arranca ahí, y si yo fugo, quiere decir que tengo un módulo hacia atrás, que era este es el módulo hacia atrás. Quiere decir que acá va a aparecer esta vertical. ¿Que cuánto tiene? Un módulo de alto. Si esto es un módulo, uno más, fugo allá, fugo un módulo más, y esa es la altura que voy a tener de esta. Y hace un triángulo, quiere decir que acá el triángulo es a 45 grados, estoy mirando de frente, no va a tener mayor deformación. Si esto es 90 grados, esto es 45 grados. Ahora viene la profundidad de la parte más alta, esta, 2 módulos, fugo para allá, fugo para atrás, 2 módulos más atrás son 1, 2, 3. Yo acá tengo 1, 2, 3, hasta acá más o menos es. Quiere decir que si levanto ahí, y tengo una paralela a esta del triángulo, y tengo dibujada este volumencito. Me está faltando este que está atrás. Fíjense cómo hago. Yo tengo que hacer una grilla y buscar ese volumen. Imposible. Entonces lo vamos a hacer arrojando visuales desde el observador. Porque la perspectiva en la parte geométrica
es exacta, es decir, que nosotros no estamos utilizando un método exacto, pero la perspectiva fue dilucidada perfectamente en la Edad Media ya, entonces a partir de saber qué es línea de tierra, qué es línea de horizonte, si está bien ubicado el observador dentro de los 45 grados y está observando lo que está dibujando, es perfecta. Nada más que nosotros estamos dibujando croquis a mano alzada. Estamos dibujando una perspectiva, pero lo estamos haciendo en forma de croquis a mano alzada, no con elementos de precisión. Entonces, si yo desde el observador arrojo una visual hacia el volumen este que está aquí atrás, si yo desde el observador arrojo una visual al volumen este que está aquí atrás, hacer de este lado para que no se confunda, fíjense, es muy la visual de la parte de adelante del volumen, que esta que no tiene deformación, fíjense, la veo que empieza ahí y termina ahí. Fíjense, la estoy viendo entre el módulo 4 y un poquito antes del módulo 4, que es menos de medio módulo, porque este es el plano del cuadro. Acá se está estampando la perspectiva. Quiere decir que en ese lugar arranca, ahí arranca lo que estoy observando y termina ahí lo que estoy observando. Por aquí pasa lo que estoy observando. ¿A dónde está esa parte? Esa parte está más o menos, fíjense, esa parte está, si este es esto, esa parte está, este es el vértice, entonces fíjense a esta distancia más o menos por ahí, y tiene ese ancho ahí, quiere decir que más o menos algo así es lo que estoy viendo allá en el fondo, la cara de adelante. O sea que por acá está la cara de adelante. ¿Cuánto tiene de alto? 3 módulos tiene de alto, allá en el fondo. Si yo tengo que llevar los 3 módulos allá en el fondo, si yo dije que mi perspectiva, mi croquis terminaba aquí, que era la última, esta era la última, y desde ahí yo levanto una vertical y dibujo el tercer módulo y lo mando allá al fondo, fíjense, lo mando, este sería el tercero, desde el punto de fuga lo mando allá al fondo, levanto acá la vertical, quiere decir que por ahí voy a tener, pero esta parte de acá atrás, porque este es el último módulo, pero yo estoy avanzando un módulo hacia adelante, quiere decir que un módulo y medio, más o menos por acá quiere decir eso. 1,5 acá adelante es más o menos por aquí. Entonces, cuando trazo esa altura al tercer módulo, ahí me cortó y ahí traigo, vamos a sacar todo esto, acá más o menos me va a quedar, y fíjense lo que veo de profundidad de esto, casi nada, miren, de ahí, de ese vértice a este, fíjense lo que hay, cuando pasa por el plano del cuadro, que es este que está acá, muy poquito, veo esta cara, pero de profundidad acá veo muy poquito, es una cosa así, casi pegada. Ese sería el volumen que está allá en el fondo, observando desde esta ubicación. Desde esta ubicación está, no, está, fíjense, lo dibujé muy lejos del vértice, está más adentro. Vamos a dibujarlo. Está, si dijimos que acá se lo iba a ver, y que esta era la profundidad, que era muy poquito lo que se veía, casi ahí. Este es el tercer módulo, esto es mucho más bajito.
Esto ya estoy dibujando prácticamente a ojo, porque me es muy difícil ubicar allá en el fondo. Me estoy guiando solamente con la grilla de base para darme una idea a dónde está este último volumen de aquí del fondo. De esa forma armo la perspectiva. No tengo otra forma de armar una perspectiva o un punto de fuga. Si yo la quiero armar con precisión, tengo que agarrar la escuadra, tengo que empezar a tirar líneas, tengo que empezar a dibujar la modulación en planta, en altura, tengo que dibujar todas las alturas, trasladarlas. Eso es muy complicado. Eso es una perspectiva con un método geométrico, que hay varios métodos de visuales y dominantes, de dominante y medidores. Son métodos geométricos que dibujan una perspectiva perfectamente bien. ¿Está? Yo no estoy dibujando una perspectiva método, estoy dibujando un croquis. Entonces, este es el croquis de a un punto de fuga, a un punto de fuga de este volumen. Lo marco bien fuerte al volumen para que se diferencie de todas las auxiliares y todas las líneas que tracé. Marco bien fuerte la línea de tierra. Esta es el croquis. ¿Está? Y ahí lo tengo. Un punto de fuga desde esta visual. Vamos a hacer una interrupción porque entonces lo grabamos en 2 o 3 veces porque se hace muy largo. Ya llevamos 30 minutos para este solo croquis. Para 2 puntos de fuga, otros 30 minutos se va a hacer muy largo. Así que interrumpimos y arrancamos con un segundo tutorial. Muchas gracias.